Ok, vamos entonces a empezar con esta clase de hoy, viendo todas las preguntas de forma y de fondo de cómo vamos a trabajar el examen del próximo martes 9 de junio, ¿verdad? Eh, Varias cosas, yo he tenido varias consideraciones revisando todas las condiciones que tenemos acá. Entonces, lo primero, este es un examen de la parte de análisis de sistemas. No es como un problema de física donde usted llega al resultado con un número o con una ecuación o con cosas por el estilo. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, para mí sería bastante más fácil decirles, bueno, voy a evaluarlo como resultado final. La función de transferencia está buena es un uno, si no está buena es un cero. Y entonces eso sería, mm, implicaría una evaluación no correcta, ¿verdad? Porque se pueden cometer errores por ahí. Eh, no lo recuerdo, no recuerdo que me están preguntando que qué valor porcentual tiene ese examen. Está en el programa, no recuerdo. En el programa dice que qué valor tiene. Creo que me parece que tiene que los dos exámenes son 70%, o sea, 35 y 35. Sí. Me parece que es eso, pero no recuerdo. Me parece que es 35% de la nota. Am, Entonces, la evaluación de respuestas cortas sería más fácil para mí, pero sería tremendamente injusto para ustedes. Entonces decidí no hacerlo con evaluación de respuestas cortas. Lamentablemente no logro evaluar la parte de análisis que efectivamente es un... Les agradecería por favor que las preguntas las hagan con el micrófono si es posible, ¿verdad? No con chat, porfa, para que quede grabada la pregunta y la respuesta, y sobre todo porque usualmente estoy volviendo a ver hacia otro lado, estoy volviendo a ver hacia donde estoy leyendo, y entonces a veces no se ve en el chat. Por aquello, ¿verdad? Si definitivamente solo pueden hacer las preguntas por el chat, pues no hay ningún problema, pero sí les digo que es muy difícil para mí estar atento al chat y estar leyendo por aquello, ¿verdad? Para que lo tengan claro. ¿Está bien? Muy bien, eso es lo primero, que esta parte no veo cómo evaluarla con respuestas cortas. La segunda parte es más fácil. El segundo parcial es mucho más sencillo y lo he hecho anteriormente. Asumo que no toda la gente tiene impresora en casa. Algunas personas muy amablemente, y se los agradezco de corazón, me han hablado de la posibilidad de utilizar sistemas como Gradescope, pero Gradescope funciona en tanto ustedes tengan un examen impreso, ¿verdad? Y ese examen impreso ustedes resuelvan las cosas en cuadritos o en lugares específicos, ¿verdad? Del examen en puntos específicos del examen. Yo estoy asumiendo, y creo que asumo correctamente, porque yo hasta hace muy poco no tenía una impresora en la casa, que no todos ustedes tienen impresora. Gradescope funciona perfecto para evaluar exámenes que yo les di impresos, que ustedes llenan ciertas respuestas en ciertos espacios en específico, localizaciones específicas en el examen, y entonces yo los evalúo desde ahí. Eh, Exploré la herramienta, me pareció que no era la adecuada para evaluar el examen, este específico examen. Entonces Gradescope está descartado. Por el punto uno, descarté ya utilizar Google Forms o alguna cosa por el estilo. Estoy asumiendo, esto es bien importante, que todos cuentan al menos con un teléfono inteligente con software Android o iPhone. Eh, si alguien no cumple con esta condición en este momento, que puede estar conectado o no puede no estar conectado aquí, necesito que me lo diga ya, en este momento, no en el momento del examen. Porque asumir esto implica que la manera en la que les estoy pidiendo que los resuelvan lo puedan resolver. También estoy asumiendo que cuentan con hojas blancas para resolver los problemas. ¿Está bien? Entonces, el examen se ejecutará de la siguiente manera. El enunciado se les enviará por el TEC digital. Si alguien por alguna razón no recibe el enunciado, también lo creo que puedo mandar
cosas por, me parece que puedo enviar, sí, puedo enviar cosas por Zoom. En realidad podría enviar también cosas por Zoom. Por ejemplo, si yo tomo el examen uno del semestre 2 de 2019 y lo pongo en Zoom, vamos a ver, este experimento, exámenes viejos, examen 2 semestre 1 2019, examen 1 semestre 2 2019, yo debería poder hacer esto. Y ustedes deberían poder recibir el archivo del examen. Entonces, existen dos maneras para recibir el archivo del examen. Una es por Zoom y otra es por Tech Digital. Es muy probable que les permita utilizar ambos para asegurarme de que el examen llegue correctamente a, a su, ¿cómo se llama? Para ustedes, ¿verdad? Estoy asumiendo entonces que el examen no lo pueden imprimir, simplemente lo pueden ver en pantalla. Profe, Entonces, sí, una consulta. Cuando dice que será enviado por el TEC Digital, ¿se refiere a que lo va a enviar y nos va a llegar un correo o que lo va a subir al TEC Digital? es una muy buena pregunta. La idea sería enviarlo como un correo. Ujú. Aunque también puedo subirlo en la parte de archivos del Tech Digital. Puedo hacer las dos cosas, pero mi idea era enviarlo como un correo. Ujú. Ah, ok, perfecto. Para que les llegue a ustedes como correo. Entonces tienen que estar atentos a los correos y a conectarse a la sesión de Zoom que voy a abrir inmediatamente empecemos el examen. Vea, y esto es bien importante, los problemas se van a resolver utilizando hojas. Las soluciones de cada problema deben realizarse en hojas separadas. Lo que quiero decir con esto, gente, es, digamos, obviamente un problema lo puede tomar una, dos, tres, cuatro, cinco hojas, no sé, eso no es problema. Pero el asunto es que muchas veces cuando la gente me manda las cosas con cuaderno de examen o cosas por el estilo, terminan el problema 2 y en la misma página empiezan el problema 3 o meten el problema 4, meten un cuadrito donde dicen es que esto es de la otra parte y cosas por el estilo. En este caso, ese tipo de cosas no van a ser aceptables. Entonces, problemas diferentes tienen que estar en páginas diferentes y tienen que estar ordenados, ¿verdad? Eso es importante. Vean, a mí no me gusta estar quitando cosas y notas por el estilo, pero lamentablemente tengo que poner sanciones a que no se cumplan estas cosas porque hace el examen tremendamente difícil de calificar. Entonces, a cualquier persona que no cumpla con esta norma va a tener una penalización del 5% de la nota. Vean que se los estoy diciendo por anticipado, me parece que es bastante fácil de cumplir y entonces les agradecería por favor que lo tomen en consideración. Pablo, por favor, dígame. Sí, profesor, una pregunta. El examen tiene una duración del horario de clase, supongo. Así es. Ajá, y más o menos como cuántos problemas serían, ¿o no? Eso no tiene aún. No le puedo decir cuántos problemas serían. Le puedo decir cuáles son los temas y qué es lo que se va a hablar, pero no le voy a decir cuántos problemas son. Ah, ok, perfecto, gracias. Sí, con gusto. Es importante que tengan suficientes hojas para poder resolverlo, ¿verdad? Ujú. Ya el examen está diseñado. Yo tengo completa claridad de qué es lo que les voy a evaluar y cuáles son las cosas que les voy a evaluar para que lo sepan. Pero y no les puedo decir cuántos, ¿verdad? Porque si les digo que son muchos, saben que son cortos. Si les digo que son pocos, saben que son largos. Yo quiero que estén preparados, preparadas para cualquier cosa. ¿Sí? Ok, yo sí les digo que yo esperaría, yo esperaría que este examen no tome más de 10 hojas para resolverse. Pero si fuera ustedes, agarraría 20 por si alguna hoja no me sirve para marcarla con X y escribir en otra o algo así, por lo menos. Tomaría 20, es más que suficiente, es exageradamente más que suficiente. ¿Ok? Entonces, como les dije, el enunciado será enviado por el TEC Digital. Voy a enviar también el enunciado por Zoom. Yo abriría una sesión de Zoom a las 9:30 de la mañana cuando empezamos el examen para poder trabajar sobre el examen, leerlo, ver las dudas que ustedes vayan a tener y arrancar con el examen. Es muy probable que para darle las 2 horas exceda el horario de 11:30 un poquito, ¿verdad? Pero no debería tener choque con ustedes, ¿verdad?
Como les dije, lo de las hojas por hojas separadas. Y esto tal vez la otra parte es la más importante. La resolución del examen debe ser escaneada y enviada en correo antes de la hora de finalización de la prueba en formato PDF. No voy a aceptar fotografías. No voy a aceptar fotografías separadas de página, un montón de fotografías de diferentes cosas y cosas por el estilo. Por eso les estoy explicando y les estoy dando eh, suficiente tiempo para que ustedes determinen cuál software de escaneo de páginas es el adecuado para poder utilizarlo ustedes. Hay varios software, yo revisé en tanto Android como iPhone, que si existía la disponibilidad de software de escaneo de páginas y existe, y no solamente el software de escaneo de páginas que se los convierte en PDF, sino que convierte el, usted puede ir escaneando varias páginas y que se generen en un único archivo. La idea es que ustedes me envíen un único archivo, ¿ok? Entonces, es importante esto. Una vez que se termina el periodo del examen, o sea que ya decimos, bueno, ya a esta hora ya se cumplió el tiempo para resolver el examen, ustedes tienen tiempo, aproximadamente unos 5 minutos, para terminar de escanear el examen. Yo les diría de recomendación que si terminan un problema vayan escaneándolo de una vez. Entonces, no es como que yo les diga, bueno, ya, termine, escanee, mándelo todo, sino que van a tener un tiempo prudencial para que ustedes hagan el escaneo. Hay algo que es bien importante, yo entenderé, y eso va a pasar, y eso no hay manera de que yo lo logre evitar, que algunas personas van a tratar de aprovechar el tiempo que es para escanear el examen para terminar de resolver cosas, porque siempre hay gente que cuando usted ya les dice dejen de trabajar en el examen, siguen trabajando en el examen. Si ustedes hacen eso, va a ser su responsabilidad. ¿Ok? Para mí es muy sencillo y yo entiendo que tal vez los exámenes van a poder llegar al correo después de que pasen los 5 minutos. Eso no es problema, porque uno puede ver a qué hora fue que se envió el archivo y por lo tanto no debería ser problema para la parte de entrega. Entonces, cuando terminamos el examen y les digo, bueno, terminen de escanear por favor y mándenlo antes de tal hora, entonces por favor tienen que hacer el mandarlo, ¿verdad? Sí, Pablo. Profe, una pregunta. Bueno, yo ahí les propuse a algunos si necesitan una aplicación Office Lens les puede ayudar, pero esa aplicación tiene un máximo de 10 fotos por documento a la hora de crearlos. Si fuera el caso que no alcanzaran las 10 fotos, ¿se podrían enviar 2 documentos en orden cada uno o sería mejor solo uno? No, solo uno. Por eso les estoy dando suficiente tiempo para que tengan instrucciones de cómo hacer las cosas. Busquen por favor una aplicación que no tenga esa limitación. Yo he visto aplicaciones que no tienen esa limitación en ambos software. En el caso de iOS, la aplicación de Notes le permite hacer ese escaneo directamente. Notes, la aplicación de notas de iOS tiene esa posibilidad. Revisé y vi mínimo 10 opciones para Android en este caso. Lo que ustedes tienen que hacer es por anticipado determinar cuál aplicación va a cumplirles con lo que ustedes necesitan y hacerlo en ese momento. Por favor, vean que les estoy diciendo con mucha, mucha anticipación cuál va a ser la metodología. Por favor, yo esperaría que no me digan que no encontraron una aplicación o que la aplicación que ustedes eligieron les limita en ese sentido. Entonces, sí les agradecería que revisen algo que les vaya a cumplir, por favor, es parte del requerimiento. Realmente, si son más de un archivo, es bastante desordenado para mí poder calificarlo y entonces sí esperaría que, que por favor lo hagamos de esa manera. Ok, entonces, ven, ya me están diciendo otra aplicación que CamScanner le da premium a los estudiantes. Yo sé que si ya CamScanner funciona para Android, pruébenla
hagan experimentos para que todo funcione bien y el día del examen no tenga ningún problema. Yo sé que Notes para iOS funciona perfectamente, entonces pues no deberían tener ningún problema. Existen opciones para ambos casos. Por favor revisen eso y tengan cuidado con cualquiera de las limitaciones. ¿Ok? Muy bien. La jugada va a ser así. Yo voy a abrir la sesión de Zoom para el examen. Una vez que se hace la explicación, entonces ustedes pueden desconectarse porque de hecho deben desconectarse para hacer el examen y la persona que tenga una consulta eh, se conecta de nuevo y me hace la consulta. Si hay dos personas que están conectadas haciendo consulta, le voy a pedir a una de esas personas que se desconecte, porque es el equivalente a estar haciendo consultas de manera privada, ¿verdad? Entonces, yo les voy a agradecer que cumplamos esa metodología en ese sentido, ¿verdad? La resolución tiene que ser evidentemente a mano en las hojas, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Otra cosa, vean que el teléfono va a ser el medio fundamental de conexión. Entonces, vean que esto es muy importante y por favor, vean que se lo estoy advirtiendo para no tener ninguna dificultad a la hora de hacer el examen. No voy a aceptar como excusa que el teléfono se descargó, porque le estoy advirtiendo que los teléfonos tienen que estar cargados y conectados. Estoy asumiendo que ustedes tienen una fuente de conexión para el teléfono cerca del punto de realización del examen. Si alguien no tiene esa condición, necesito que me lo haga saber por anticipado. Vean que es importante para mí que yo estoy asumiendo varias cosas y las cosas que asumo, si alguien no cumple con eso que asumo, tiene que advertírmelo por anticipado, ¿verdad? Yo entiendo que pueden haber casos en que la torre de hélice se caiga, que caiga un rayo, pueden pasar muchísimas cosas, ¿verdad? Eso yo lo entiendo. Entonces, si alguien tiene una dificultad, el primer modo de comunicación va a ser conectarse a Zoom directamente y hablarme de inmediato acerca del problema que ustedes estén teniendo, para evaluar cómo resolverlo. Si definitivamente el problema es tal que ustedes no se pueden conectar a Zoom, ya sea por computadora, por teléfono, por tableta, por lo que sea, entonces tendremos que revisar cuál es el caso y ver cómo resolver el problema, ¿verdad? Em, em, no sé, si se va la luz en un sector y vean que si se va la luz en un sector, yo estoy asumiendo que ustedes tienen los teléfonos cargados, por eso les estoy diciendo que es importante que tener los teléfonos cargados y conectados, porque si se va la luz, cualquier teléfono debería soportar el tiempo de duración del examen si la carga es completa, ¿verdad? Y entonces advertirme de inmediato que algo pasó en cierto sector o cosas por el estilo. Estoy tratando de prever cualquier incidente. No sé, quisiera consultarle a ustedes en público, pueden hacerlo en privado si es requerido. Si ustedes creen que existe algún otro incidente que yo no esté considerando en este momento y que puede generar alguna dificultad en el examen. Supongo que ustedes ya han hecho otros exámenes y alguna experiencia negativa deben haber oído, ¿verdad? Porque usualmente las experiencias negativas son las que se divulgan más. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. ¿Está todo completamente? Ok. Ajá. Sí, creo que se ha activado un micrófono, pero no sé si fue por error o por si me iba a hablar alguien. Ajá. Valeria. Fue por error, profe. Ah, no se preocupe. Sí. Todo bien. Muy bien. Profe, ¿Alguien? Sí.
Dígame. Entonces, usted está asumiendo que nosotros tenemos datos desde el teléfono. Sí, estoy asumiendo que ustedes tienen datos desde el teléfono. Sí, sí, pero desde el teléfono se utilizarían de manera de emergencia. Si ustedes tienen datos de teléfono e internet en la casa, si tienen un problema de internet en la casa y los datos del teléfono son limitados, yo les recomendaría que utilizaran los datos del teléfono para indicarme de inmediato que están teniendo un problema con su fuente inmediata de conexión. ¿Me explico? Sí. O sea, es como si su... Vamos a ver, yo estoy asumiendo que todas las personas tienen algún tipo de conexión. Todos, porque nadie en este grupo me ha reportado algún problema de conectividad grave. Entonces, si el problema, si por ejemplo, si ustedes tienen internet en la casa y el internet en la casa es el que están utilizando y el internet definitivamente se va y el teléfono tiene datos, pero son limitados, o sea, son tan limitados como para ni siquiera subir el enunciado del examen, que es lo único que les estaría pidiendo, ¿verdad? Entonces lo que deberían hacer es conectarse a la sesión de Zoom y reportarme el problema de inmediato, ¿verdad? No a sí, digamos, eso sería. Muy, muy probablemente, creo que voy a tener que hacerlo porque, porque no veo una alternativa, pero muy probablemente también les reporte al inicio del examen un número de teléfono, ¿ok? Para que reporten cualquier emergencia. La emergencia tiene que ser reportada de inmediato. Yo creo que ya un número de teléfono ya sí es algo que definitivamente no debería estar al alcance de cualquiera de ustedes. Y de nuevo, como lo repito, si no está al alcance, necesito que me lo reporten ahora, antes del examen y no en el examen, para no tener dificultades. ¿Está bien? Ujú. Ok, No sé perfecto. si con eso le contesto. Sí, me contesta. Perfecto. Ya. Listo. Muy bien, ¿alguien más? Profe, otra duda que acabo de Sí. recordar. ¿El documento se lo mandamos a ese correo de A. Chávez o tenemos que subirlo al TEC Digital o a crear otro correo para eso? Es una muy buena pregunta. Vamos a ver. Voy a, es una muy buena pregunta. Yo estaba pensando en correo porque el TEC Digital es el TEC Digital, ¿verdad? Ustedes saben, no tengo que decírselo yo a ustedes. O sea, el TEC Digital es una de las fuentes más importantes de memes en el tecnológico, por algo. Entonces, yo estaba pensando en correo, pero la idea de trabajar con un correo adicional me suena como un backup bastante importante. Muy así, pensando en voz alta, y yo se los reportaría en ese momento, muy probablemente les dé un correo tech, el mío, y un correo Gmail, que también es mío, para que lo envíen a los dos correos al mismo tiempo, lo cual no les implica mayor esfuerzo, ¿verdad? Para tener un backup. Estoy tratando de tener backups en todo, ¿verdad? Muy buena pregunta, más bien con eso me hace evolucionar la respuesta. Sí, sería el correo del tecnológico y otro correo que yo les daría en ese momento. Ujú. Ok, gracias. No, a usted. Más bien, muchas gracias. Muy buena pregunta y más bien me ayuda. Ujú. No sé si han visto algún otro tipo de dificultad, alguna otra cosa que tratemos de prever para no tener dificultades con el examen. No, Profe, yo tengo una consulta, es que yo vengo sí, gracias. ingresando como hasta ahorita, pero quería ver si usted ya dijo como cuánto va a durar el examen. Sí, va a durar el periodo de clase. Ok, perfecto. Con gusto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, gente. Si no tienen preguntas, vamos a hablar un poco de la estructura del examen y del tipo de problemas que vamos a resolver y qué es lo que se espera de ustedes. Lo primero que es importante es que debido a las características del examen, cómo lo vamos a ejecutar y cosas por el estilo,
Yo asumo que es un examen a libro abierto. O sea, si ustedes tienen los libros en digital o en analógico, lo que fuera, eh, úsenlos. O sea, no, a la pregunta de cuáles formularios son permitidos y no permitidos, creo que con eso les respondo, ¿verdad? Ustedes van a tener a su disposición todo el material del curso con el que ustedes cuentan para poder resolver del examen, como es en la realidad, ¿verdad? Entonces, que si formularios, que si esto, que si lo otro, no. O sea, el libro abierto, o sea, tienen a disposición toda la información que con la que ustedes dispongan. Lo que yo no les diría que tienen a disposición es la colaboración con sus demás compañeros, ¿verdad? O compañeras, en todo caso. Entonces, cada uno tiene que resolverlo a mano, ¿verdad? Eh, Esto es importante. Y bueno, yo me tomaré la perspectiva de que cualquier duda la verifique de alguna manera u otra. Eso es importante. ¿Qué vamos a evaluar? Evidentemente, vamos a evaluar la posibilidad de plantear un sistema físico a partir de ecuaciones diferenciales, sistemas físicos relativamente sencillos con elementos como los que hemos visto en clase. Importante, vamos a ver, la idea es poder plantear a partir de ecuaciones diferenciales cosas como la ecuación de espacio de estados, plantear diagramas de bloques o determinar funciones de transferencia de un sistema con el que ustedes estén trabajando. Y por último, en la utilización de diagramas de estado, se evaluaría determinar un diagrama de estado como resolver la función de transferencia a partir de un diagrama de estado. Evidentemente, la fórmula de cómo resolver un diagrama de estado está presente en el libro, por lo cual no debería ser ningún problema para ustedes poder resolver el problema porque la fórmula la tienen disponible. Pero sí, es básicamente eso. Linealización y la otra parte de análisis de espacio de estados no la estoy evaluando en este examen. ¿Ok? Es parte de la materia y lo puedo evaluar en el segundo examen, pero no la estoy evaluando en este examen. Tienen que tomar eso en consideración. Como ustedes entenderán, entonces los resultados son ecuaciones diferenciales, diagramas de bloques, diagramas de flujos, ecuaciones de espacio de estados, funciones de transferencia, todas las cosas que ustedes han trabajado en la tarea. Eso es lo que se está evaluando. Ok, muy bien. Vamos a ver, yo he revisado, porque supongo que lo revisan ustedes, los exámenes anteriores de diferentes semestres. Subí todos los exámenes anteriores de diferentes semestres para que vieran cuál es la manera en la que yo he evaluado. No hay ningún secreto, ¿verdad? No hay ningún secreto de estado. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a compartir algunos de los exámenes viejos y quiero que lo utilicemos como base para cualquier pregunta que ustedes puedan tener acerca de los problemas que hemos hecho. Entonces vean esto. Por ejemplo, en este primer examen, les estoy pidiendo este examen, el primer examen de 2018, primer semestre. Estoy basando todo el análisis del sistema en solamente este ejercicio. Para este ejercicio se está pidiendo la ecuación de espacio de estados, la función de transferencia, el diagrama de bloques y su gráfico de flujo de señal, y después determinar la expresión en el dominio del tiempo. Esto ya lo hemos visto, pero no lo estamos evaluando. ¿Ok? No sé si, por ejemplo, un problema como estos... sí, Diego, por favor. Profe, para el examen podríamos esperar un nivel de dificultad similar a esos exámenes anteriores. Sí, usted lo ha dicho. Ok, gracias. Muy
Muy bien. Entonces este es un problema que ahorita, según la práctica que teníamos, vamos a resolver. Vamos a ver. Este es el primero del semestre del 2019. En este problema teníamos 3 problemas. El primer problema estaba relacionado con un problema de función de transferencia. En este caso, nosotros vea que esto es importante. En la tarea que ustedes tienen, yo estoy planteando que el motor, la tensión del motor en muchos de los escenarios, casi que en la mayoría de los escenarios, es la entrada del sistema y la salida puede ser otra cosa. Pero en este caso estamos llegando a una abstracción simplificada en la cual el torque es la entrada del sistema, este torque de acá, ¿verdad? Y la salida es la velocidad de rotación de esta segunda inercia que nosotros tenemos acá. En este problema se busca que se planteen las ecuaciones diferenciales, que se conviertan al dominio de la frecuencia y se determine la función de transferencia entre esta salida y esta entrada, ¿verdad? La función de transferencia, vean que hay algo que es bien importante y que quiero decirles en el examen y que se los he insistido en clase, pero se los voy a volver a insistir una vez más, porque esto tal vez es el error más común que se comete en los exámenes y en las tareas y en cualquier cosa. Cuando 2 variables físicas son directamente proporcionales entre sí, las 2 variables físicas representan el mismo estado, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que si yo les pusiera este problema, pero no como función de transferencia, sino como ecuación de espacio de estados, y ustedes me ponen que un estado es omega 1, la velocidad de rotación de esta parte, y otro estado es omega 2, la velocidad de rotación de esta otra parte, ustedes entenderán que ese resultado es incorrecto desde el punto de vista conceptual, ¿verdad? Porque las 2 representan el mismo estado y por lo tanto es incorrecto. Me explico con esto. Esto es importante, esto tienen que haberlo ustedes visto en la tarea, lo hemos visto en clase, lo hemos insistido bastante, es un concepto que tal vez no está completamente escrito en el libro, pero con el que hemos insistido muchísimo y que tiene que ver mucho con la manera en la que nosotros modelamos los sistemas con los que estamos trabajando. Entonces, si hay alguien que tiene una duda respecto a este concepto, por favor, ese es el momento. Este es el momento, ¿verdad? Para decirlo, porque me dolería mucho que cometan ese error en el examen después de haberse advertido tanto, ¿verdad? No sé, ¿hay alguna duda? No sé, Sí, bueno, una duda respecto a eso mismo. claro. Digamos, si hubiera un motor, si éramos el motor conectado al voltaje, ¿el voltaje y el torque están relacionados de manera directa? El torque aplicado por el motor, digamos. Dígame, es una buena pregunta, pero le voy a hacer una contrapregunta. La tensión del motor, tal cual, vamos a ver. Vamos a utilizar la pizarra en este caso. Recuerden que nosotros estamos hablando, perdón, nosotros estamos hablando de que el sistema que modela el motor está dado de esta manera, ¿verdad? Una corriente, una inductancia, que son la corriente de inductancia de la armadura, un motor, y este motor tiene un torque asociado, ¿verdad? El torque del motor. Una fricción asociada y una inercia asociada. Perdón por el dibujo tan feo. Vean que cuando lo grabo me queda un poquito mejor. Esto es JM, digámoslo así. Esto es BM. Y estamos diciendo que todo esto, que es lo que hemos insistido
en clase, en los análisis, en todo. Todo esto es el motor, ¿verdad? Ok. Ajá. Entonces, mi pregunta de vuelta para ustedes es esta. ¿Es esta tensión directamente proporcional a este TM que nosotros tenemos acá? No, porque hay otras variables. No, ¿verdad? La relación que existe, la relación que existe entre el torque que genera ese motor y la tensión que nosotros tenemos en ese motor está dada por una ecuación dinámica, por varias ecuaciones dinámicas, ¿verdad? De hecho, está dado por dos ecuaciones dinámicas en las que nosotros tenemos que la tensión del motor es igual a I por R más L de I de T más, aquí tenemos K, era KI por omega, ¿verdad? Y la segunda ecuación diferencial que nos explica este sistema nos dice que el torque del motor es, perdón, este no es el caso, esto es así, porque estamos hablando de que J por omega es masa por aceleración. Tenemos esto, J por omega m, ¿verdad? Que vamos a decir que es omega m punto, es igual al torque del motor, que sería KB por I menos BM, ¿verdad? Entonces, claramente, el torque del motor no es directamente proporcional a la tensión E, sino que es directamente proporcional a la corriente I. ¿Correcto? Entonces, eventualmente, nosotros típicamente hemos planteado que I es el estado del sistema. Desde el punto de vista conceptual, nosotros perfectamente podríamos decir que ese torque es el estado del sistema, pero si nosotros decimos que ese torque es el estado del sistema, tendríamos que la primera ecuación, a donde tenemos I, despejarlo en función del torque, en ambas cosas, que usualmente no es tan conveniente, ¿verdad? Entonces la respuesta es no. La tensión no es directamente proporcional al torque, ¿verdad? Tienen una relación dinámica para un motor DC que está dada por esas dos ecuaciones diferenciales. La única manera en la que la tensión sería equivalente al torque es si existiera alguna manera de desacoplar el sistema con el que uno está trabajando, ¿verdad? Que existen. Existen maneras que generan ese desacople y entonces generan una relación directa entre una cosa y otra. Y se utiliza mucho en control de sistemas para que ya que la tensión es directamente proporcional al torque, ustedes puedan asumir que el torque es la entrada del sistema. Pero este no es el caso. Es importante que desde el punto de vista conceptual eso quede claro, pero definitivamente el caso en el motor CD no es el caso, ¿verdad? Es una, no sé si con eso le contesto. Sí, profe, muchas gracias. Pura vida, para eso estamos. Ok. Muy bien. Ajá. Entonces vamos a compartir otra vez lo que estábamos viendo en pantalla de los exámenes. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Entonces, en este caso es algo parecido, ¿verdad? La diferencia es que el torque sería la entrada, el omega sería la salida. Aquí les estoy pidiendo las ecuaciones en el dominio de la frecuencia y la función de transferencia a partir de las ecuaciones diferenciales. Esto realmente, este ejercicio tal cual está resuelto en el libro, ¿verdad? Entonces no debería ser tanto problema. Este ejercicio, como ustedes ven, es muy parecido al ejercicio que se hizo en el examen anterior a este, con la única diferencia de que tenemos menos elementos y por lo tanto el sistema está relativamente simplificado, ¿verdad? Aquí yo les estoy pidiendo función de transferencia, diagrama de bloques y diagrama de flujo y ecuaciones diferenciales. Entonces,
A partir de este sistema, eso es lo que se está buscando. La entrada a este sistema, si mal no lo recuerdo, no lo había aplicado, pero es una entrada aquí. Se plantea en esta dirección. ¿Ok? Muy bien. En este otro caso, este es un caso bastante sencillo, ¿verdad? Típico de un sistema de respuesta transitoria. Aquí se busca la respuesta transitoria. La respuesta transitoria es algo que nosotros todavía no hemos visto, entonces esto no debería ser problema. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Teníamos estos dos exámenes. Vamos a enseñar otro examen más. Este examen que está acá es muy parecido. En este examen estoy pidiendo la ecuación de espacio de estados para este circuito que está acá. Con las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de espacio de estados, determinar cuáles son los estados a utilizar, ¿verdad? Esto debería ser bastante sencillo para ustedes. Es importante decirles que yo, para exámenes como estos, asumo que ustedes la parte de análisis de circuitos la dominan perfectamente, ¿verdad? No les voy a poner un circuito con 40 mallas y 30 nodos y cosas por el estilo, como las que se ponen incluso desde CC. Pero sí puedo plantear circuitos con una malla o con dos mallas o cosas por el estilo, ¿verdad? Y no tiene ninguna dificultad superior a lo que nosotros hemos visto en clase, porque de hecho desde el punto de vista mecánico hemos visto sistemas incluso más complejos, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo tomen en consideración. Para la cuestión de los circuitos, tal vez la dificultad más grande es determinar cuáles son los estados que despejar con respecto a qué. Y en ese sentido, hoy tengo preparado un ejemplo que está dado por ese sentido. Ok, para explicar eso. Ok, y en este caso, básicamente esta es la función de transferencia del motor, ¿verdad? Donde se está pensando que la tensión es la entrada y el omega es la salida. Está buscándose la función de transferencia del motor de este caso, ¿verdad? Esto ya lo conocemos, es básicamente tomar la ecuación que yo les estaba mostrando y obtener la función de transferencia de esas dos ecuaciones diferenciales que les acabo de mostrar anteriormente, ¿verdad? Que sería, voy a poner pantalla 2 más fácil, que sería esto, ¿verdad? Básicamente tomar estas dos ecuaciones diferenciales que tenemos acá, convertirlas en el dominio de la frecuencia y entonces determinar la función de transferencia en el dominio de la frecuencia. Importante, tienen que quedar despejadas como entrada este E y como salida este omega, ¿verdad? Entonces hay que despejar I de los dos lados, ¿verdad? Pero eso es bastante factible. Ok. Vean, gente, por cierto, o sea, estoy repasando casi todos los exámenes viejos porque la dificultad es similar. Si tienen preguntas, por favor háganlas, porque la idea mía es la siguiente y se los digo con toda sinceridad. Yo busco, para mí lo más importante es la tarea. Lamentablemente el semestre que aumenté el porcentaje de la nota que valía la tarea y disminuí el porcentaje que valía el examen, tuve grandes dificultades porque, vamos a ver, el examen tiene que evaluar que ustedes de verdad aprendieron de la tarea. Entonces, como el examen valía bastante menos, el examen tuvo una dificultad tal vez un poco mayor, pero no mayor a lo que nosotros habíamos visto en clase y la experiencia fue bastante, no fue buena, no fue bien aceptado por los estudiantes, a pesar de que la tarea tenía más porcentaje y les ayudaba considerablemente a que el curso se pasara de mejor manera. Entonces decidí volver a pasar a los porcentajes originales. Lo siento mucho por eso, no fue una buena experiencia. Entonces, bueno, pues eso, listo. Pero lo que quiero decir es, por favor, tomen esto en consideración. Muy bien. Este diagrama de bloques es el mismo sistema que nosotros vimos anteriormente, ¿verdad? Es básicamente plantear las ecuaciones diferenciales que describen el circuito y plantear el diagrama de bloques del sistema.
recordar de nuevo, y voy a insistir en esto, una de las mayores dificultades es cuando dos elementos físicos corresponden a al mismo elemento, o sea, son directamente proporcionales uno del otro. En ese caso siempre los dos son el mismo estado, ¿verdad? Entonces en el diagrama de bloques eso tiene que verse reflejado. ¿Ok? No sé si hay preguntas de cómo resolver, por ejemplo, este examen que les estoy planteando en este caso, o si esto está completamente claro y está dentro de su alcance. Preguntas hasta acá. Profe, Sí. todos esos exámenes están planteados para 2 horas. Ujú. Ok. Así es. Ok. El último examen, que es este examen que está planteado acá, es un examen donde otra vez les planteo este sistema con la diferencia de que la entrada y el direccionamiento de Y1 y Y2 es inverso, ¿verdad? En este caso se pide las ecuaciones diferenciales del sistema en función de los desplazamientos y la ecuación de espacio de estados de este sistema. La ecuación de espacio de estados de este sistema está resuelta en el libro. Realmente ese ejemplo es exactamente el mismo ejemplo. Vamos a ver, aquí lo tengo abierto. Es el mismo ejemplo que se ve cuando estamos trabajando en sistemas mecánicos, y creo que lo vemos en el cubo. Es el cubo en el UGATA donde lo vemos. Parece que es en el cubo, que se ve como ejemplo. Vamos a ver, ajá, sí. Ese ejemplo es el ejemplo 4.6 del cubo. Que la diferencia del ejemplo del cubo, que ya resolvimos en clase, que de hecho fue el que utilicé de ejemplo cuando empezamos a trabajar en estas clases remotas. Recuerda que yo les dije que iba a ser un ejemplo de cómo resolver un problema, etcétera, etcétera, Ese fue el ejemplo que yo utilicé como ejemplo. Ustedes lo pueden ver en la figura, en el ejemplo 4.6 del cubo, o pueden verlo en ese video donde yo lo trabajé. La única diferencia entre el ejemplo que está en la figura 1, que les estoy mostrando en pantalla en este momento, y el ejemplo del cubo, es que la gravedad es una entrada que se suma a la M1 y a la M2. Por lo tanto, el ejemplo de la figura 1 es más sencillo que el ejemplo que se ve en el libro, porque en este ejemplo únicamente tenemos una entrada que es esta U de acá. En el ejemplo del libro tenemos las dos entradas guindando y la gravedad afectando a las dos masas y no solamente a una de las dos. Este ejemplo está completamente resuelto en el video que yo les generé al principio de, de este curso remoto, ¿verdad? Está ahí. Entonces, no sé si cuando ustedes vieron el video les quedó alguna duda específica, conceptual del problema. Ujú. Muy bien. Asumo o que todos los micrófonos están funcionando mal o que no hay ninguna duda. Espero que no sea ninguna duda. Muy bien. Después está este problema que fue un problema que generó bastante discordia, porque lamentablemente lo que pasó en este caso es que las personas no hicieron el análisis de circuito de manera correcta. Si no se hace el análisis de circuito de manera correcta, pues evidentemente es dificilísimo poder obtener el diagrama de bloques o la función de transferencia o la ecuación de espacio de estados. ¿Verdad? Pero que considero que este es un circuito que está en sus capacidades de resolver, ¿verdad? Como estudiantes de ingeniería en electrónica. Y es algo que está dentro del nivel de dificultad que hemos manejado
en clase. Muy bien. Aparte de este problema, que ahorita vamos a resolver un problema parecido para ver cuál es la dificultad. Está esta parte de linealización. Esta parte de la linealización, se los dije, no la voy a evaluar en este examen. Entonces no es necesario. Y esta expresión en el dominio del tiempo, que es lo último que vimos con el análisis de espacio de estados. ¿Recuerdan? Básicamente la idea es utilizar las fórmulas que se vieron en esa parte para poder resolver este problema que tenemos acá. Eso no lo vamos a evaluar todavía, pero es parte de las cosas que ya vimos en clase. Y estos son los exámenes que yo he hecho. Les puedo decir que el nivel de dificultad del examen que está hecho para ustedes no excede lo que está planteado en este caso. Tal vez creo que en alguno de los exámenes se ha hablado de diagramas de flujo, pero ese tema sí es importante que lo tengan en consideración, ¿verdad? Primero para plantearlo y luego para resolverlo. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿O todo está completamente claro? Completamente claro. Ok. ¿Hay alguna cosa en particular que les esté generando algún tipo de duda, alguna consulta que tengan en específico sobre el examen, resolución, temas, etcétera, etcétera? Para poder no solamente enfocarme con lo que yo he pensado hacer, sino con lo que ustedes tengan de dificultad. Cristian. Tengo una duda. Sí, claro. En unos exámenes normalmente nos piden poner el nombre, el carnet y la firma como para que vea que sí lo estamos haciendo nosotros. En nuestro caso también lo tenemos que hacer así o Sí. solo en la primera página. No, todas. Ah, ok. Gracias. Correcto. Una duda, el archivo cuando se lo mandemos tiene que tener algún nombre en específico o no importa. No, no es necesario, no es necesario, porque yo voy a saber de qué correo viene y ustedes como van a poner nombre, carnet y cédula y todo, entonces no debería ser ningún problema. Muy buenas preguntas. ¿No tiene ninguna pregunta conceptual, algo que no haya quedado claro en clase o cosas por el estilo? Profe, una consulta. Sí, claro. ¿Qué fue lo que dijo el compañero que preguntó antes de la compañera que acaba de preguntar? Sobre que en todas las hojas hay que poner nombre, carnet y firma. Todas las hojas de lo que nos va a mandar. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vean que es bien importante tomar en consideración que lo que estamos haciendo es evaluando, que lo que estamos haciendo es evaluando métodos de análisis de sistemas con los que hemos insistido una y otra y otra y otra vez. Creo que vimos los métodos de análisis de sistemas incluso antes de que pasara esta pandemia. Ya ustedes sabían lo que era diagrama de bloques, diagrama de estados, función de transferencia y ecuaciones de espacio de estados. Y eso es lo que les estoy evaluando. Y como trabajamos el método de sistemas físicos, fue utilizando esas metodologías y lo que les estoy pidiendo es que utilicemos esas metodologías en el examen. Eso es lo importante, que ustedes sepan utilizar las metodologías de manera correcta. En resumen, las cosas, los detallitos tienen mucho que ver con la conceptualización de qué es un estado, de cuáles son las entradas, de cuáles son las salidas.
y cosas que son de la parte de física o de circuitos, que son sumatoria de tensiones, sumatoria de corrientes, sumatoria de fuerzas, sumatoria de torques, que es lo que hemos visto hasta el momento. Lo que importa es que independientemente de la ecuación diferencial que escriba cualquier sistema en el que ustedes estén trabajando, ustedes pueden utilizar estas metodologías para resolver el problema a mano. Y eso es lo que se busca. Ajá. No sé si vi que había alguna otra pregunta. ¿No hay preguntas? Ok. Si no hay preguntas, entonces yo tenía previsto varias posibilidades de cosas que iba a resolver el día de hoy, pero la que voy a resolver tal vez para que es bastante natural para ustedes y poder trabajarla, es un ejemplo en que nosotros tenemos, vamos a ver si lo tengo por aquí. Ajá. Ok. En que nosotros, por ejemplo, tenemos una tensión, una resistencia acá, y vamos a tener un capacitor por aquí de valor C, y vamos a tener otra malla con un inductor de valor L, y aquí una R que tenemos acá, ¿verdad? Y esta es una tensión que estamos llamando E. En este caso, lo que estamos buscando es que la salida EL sea la salida del sistema y la entrada sea el E que nosotros estamos planteando por acá. Disculpa si se ven algunas cosas que estaba testeando por aquí, voy a borrar. Perdón. Ok, es que antes estaba con problemas en la pizarra. Entonces se plantea este ejercicio como diciendo, lo que estamos buscando es una ecuación de espacio de estados. Una ecuación de espacio de estados con E como entrada y L como salida, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hay que tener acá es el cuidado de que ustedes planteen esto en términos de las ecuaciones diferenciales correctas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las ecuaciones que gobiernan este sistema? Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, es la ecuación de tensiones de la primera malla, que nos dice que, vamos a conceptualizar esto. Por ejemplo, si nosotros decimos, perdón, a veces esta detección automática me juega malas pasadas. Si nosotros decimos que esto es I1 y nosotros decimos que esto es I2, entonces nosotros sabemos que I1 por R más VC es igual a E, ¿verdad? Esa es la primera ecuación que nosotros tenemos. Luego nosotros en la segunda malla sabemos que VC es igual a VL, ¿correcto? Entonces, en este caso tenemos que ambas cosas son exactamente el mismo estado y podemos trabajarlo de manera o sea, se puede trabajar de manera indiferente, no hay ningún problema, ¿verdad? Las otras ecuaciones que tenemos tienen que ver con la parte de corrientes. Por ejemplo, tenemos que la corriente que pasa por el capacitor, que sería C de VC de T, es igual a I1 menos I2, ¿verdad? Claramente.
Entonces aquí lo ponemos como I1 menos I2. Y I1, la corriente que pasa por el... Perdón, me falta una. Ah, bueno. Y tenemos que la corriente, la tensión que pasa por el inductor, ¿verdad? Que es VC y que es VL, esto va a ser L de I de T, L de I2 de T, ¿verdad? Entonces, con estas ecuaciones nosotros ya tenemos todo lo que nosotros necesitamos para poder trabajar sobre el sistema. Cuando nosotros trabajamos con circuitos, es interesante definir cuáles son los estados. Hay dos maneras de resolver esto. Una de las maneras de resolver esto es planteando todo como una única ecuación diferencial que solamente queda en función de la entrada, de las cosas que son constantes como CL y V, CL y R, y la salida que sería VL. O sea, despejar todo en función de VL. Lo cual es factible, ¿verdad? Es bastante factible. En cuyo caso, la derivada de VL también quedaría como una, ¿cómo se llama? Como una función, perdón, como un estado. La otra cosa que es típica cuando nosotros evaluamos sistemas de circuitos es que nosotros tratamos como estados a cada una de los elementos físicos que recolecta energía. Entonces, si ustedes ven, aquí hay dos ecuaciones diferenciales que nos están dando valores del sistema. La primera ecuación diferencial es la que define la energía que se acumula en el capacitor, que se acumula por medio de VC. Y la otra energía es la energía que se acumula en el inductor, que se acumula por medio de I2. Entonces parecería bastante lógico, no me gusta esa palabra lógica, parecería bastante natural que los estados del sistema, en este caso, fueran la tensión de la corriente I2 y VC. Y vemos que eso tiene sentido, porque VC, que es la tensión del capacitor, es exactamente la misma tensión de VL y por lo tanto puede convertirse en el estado que nosotros andamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros andamos buscando? Nosotros andamos buscando despejar todo en función de esas dos cosas. ¿Ok? Entonces, ese es el caso. Entonces, por ejemplo, vean esta ecuación de acá. Esta ecuación define una ecuación diferencial. Sin embargo, nosotros sabemos que I2 va a ser uno de nuestros estados, pero I1 no es uno de nuestros estados. ¿De dónde podemos sacar I1? Lo podemos sacar de aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros combinamos esta ecuación 1 con esta ecuación 2, a nosotros entonces nos quedaría, por ejemplo, C de VC, que de VC es VL, ¿verdad? Que es EL. Entonces podemos ponerlo como EL si queremos. De L de T es igual a I1, que I1 sería despejada desde aquí, ¿verdad? Desde esta ecuación. Sería menos VC entre R más, E entre R menos I2, que I2 es un estado, entonces lo podemos dejar así, ¿verdad? Y la otra ecuación bueno, entonces vamos a despejar, perdón, no lo está, ¿por qué no me dicen que no lo están viendo bien? Ok, ahí está. Ok.
Por lo tanto, esto lo podemos plantear ya directamente. ¿Verdad? Como dl dt es igual. Vamos a hacerlo ordenado, porque vamos a trabajar de que VC sea X1 y I2 sea X2. Entonces eso quedaría menos VC entre RC menos I2 entre C. Más L más E entre RC. Eso en el primer caso. La segunda ecuación diferencial ya nos queda completamente bien planteada porque nos queda como DI2 dt. Vamos a ponerle esta ecuación 3, a esta ecuación que tenemos acá. Le vamos a poner ecuación 3. Y entonces eso nos queda como DI2 dt igual a EL sobre L, ¿verdad? Entonces, con estas dos ecuaciones que tenemos acá, con esta ecuación que tenemos acá, y con esta ecuación que tenemos acá, nosotros ya deberíamos poder, perdón, esto lo dibujé horrible. Ajá, por acá, con esta ecuación que tenemos acá. Por favor, si alguien tiene una pregunta, abran el micrófono porque estoy volviendo a ver la pantalla de la pizarra y entonces no veo si alguien levanta la mano o algo por el estilo. Entonces, con esas dos ecuaciones, nosotros podemos definir, por ejemplo, X1 como VC y X2 como I2. Y entonces ya nos quedan las ecuaciones de espacio de estados que nosotros andamos buscando. Nos queda directamente, perdón, X1 punto igual a menos X1 entre RC menos X2, que sería I2, entre C, más E, que es la entrada, entre RC, y X2. X2 punto igual a X1 entre L, y la salida Y sería X1, ¿no? Entonces esto planteado en términos de matriciales, si nosotros definimos X vector como X1, X2, entonces eso nos queda que X vector punto va a ser igual, entonces aquí tenemos los coeficientes, menos 1 entre RC, perdón, menos 1 entre C, 1 entre L, 0, todo esto multiplicado por X, más la entrada, que la entrada entraría en la primera ecuación como 1 entre RC, y aquí no hay ninguna entrada, por E, y la salida Y sería igual a X1, ¿verdad? Entonces sería 1, 0 por X, y tendríamos resuelto el problema. No sé si con esto este tipo de problema queda completamente claro.
Lo importante es entender cuál es la conceptualización del sistema con el que nosotros estamos trabajando y poder despejar las ecuaciones diferenciales correctamente. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Si no hay ninguna pregunta, entonces, pues esto es lo que tenía preparado, porque el otro problema, que es tal vez de mayor dificultad en el examen, está ya resuelto en otro video, ¿verdad? Y entiendo que no hay ninguna pregunta respecto a ese video. Si hubiera habido alguna pregunta, pues la resolvemos en esta clase. Importante, entonces, por favor, recordar cargar teléfonos, tener las hojas listas, asegurarse de que ya saben usar el software de escaneo, probar el software de escaneo. El software de escaneo usualmente le permiten a uno directamente decir, quiero enviar esto a este correo. Yo les daría dos tipos de correo. Recordar que nos vamos a conectar a una sesión de Zoom el martes antes del examen, ¿verdad? Y pues no sé si tienen, si tienen alguna otra pregunta. No hay ninguna otra pregunta. Muy bien, gente. Si no hay ninguna otra pregunta, nosotros por hoy vamos a quedar por acá, porque no tenía nada más preparado. Yo les subí los exámenes, todos los exámenes parciales que he realizado están subidos al TEC Digital. Imaginé que tenían algunas preguntas respecto a alguno de los problemas que tenían acá, pero si no hay preguntas, entonces por hoy quedaríamos en este punto. El martes tendríamos el examen parcial y el jueves continuaríamos con las maneras regulares de clase. Una cosa, ya que quedamos en esto, hay un tema que yo tengo pendiente y, y se los voy a decir entonces de manera sincrónica para poder hablar de eso. Vamos a ver, la parte de resolución de problemas definitivamente es bastante natural con lo de la pizarra. Sin embargo, algunas partes teóricas he entendido que tal vez en la pizarra duro mucho escribiéndolas y pues puede resultar bastante agotador para ustedes simplemente esperar que yo les escriba y que bueno. Entonces, muy probablemente a partir de la segunda, después de este examen, las clases las vaya a trabajar de una manera mixta, que es que la parte teórica la veo con presentaciones y la resolución de problemas la vamos a continuar haciendo con pizarra. En las presentaciones, evidentemente, voy a utilizar el lápiz para poder marcar esto, para marcar lo otro, y no va a ser simplemente leer presentaciones, porque entonces no tendría ningún sentido la clase. Pero definitivamente creo que los videos serían un poquito más efectivos si lo hago de esa manera. No sé si alguien tiene alguna observación respecto a esa metodología o si considera que tal vez es mejor para que los videos sean más efectivos o alguna otra cosa. También, a mí me parece bien, sí. Muchas gracias, más bien. No, yo estoy tratando de que la clase sea lo mejor posible. Es bastante difícil porque no estábamos preparándolo y no estábamos preparados para esto, pero ojalá que resulte bien para ustedes. Ujú. ¿Alguna otra observación, alguna otra pregunta respecto al examen o lo que fuera? Muy bien, gente, si ese es el caso, entonces los dejo hoy por acá y quedaríamos entonces en vernos el próximo, el próximo martes a partir de las 9:30 de la mañana. Muchísimo éxito con lo de la tarea y con lo del examen. Recuerden que, vean, me han mandado algunos correos de si esta parte de la tarea está bien o esto está mal. Es imposible contestar todos los correos a esta altura. Recuerden que esta primera parte de la tarea yo se las voy a corregir y de ahí en adelante ustedes pueden corregirlo en la segunda parte. Entonces traten de hacerlo lo mejor posible
pero no se queden demasiado pegadas o pegados, ¿ok? Muy bien, si no hay entonces ninguna otra duda, quedamos hoy por acá y muchísimo éxito, que tengan un buen fin de semana y nos estaríamos trabajando en el examen el próximo martes. Muy bien, hasta luego, gente. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profe, gracias. Está bien, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Profe, una pregunta. ¿Hoy hubo consulta? No, la consulta de este grupo es el martes. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Buen día. Por ahí. Profe, Sí. una consulta. ¿El examen lo podría resolver si yo tengo un medio digital como hojas digitales? ¿Podría No, resolverlo ahí o a todo mano, hojas directas? a mano, tiene que ser a mano. Sí, definitivamente.